a ver el teórico de manejo preventivo de caries, plan preventivo básico, plan de tratamiento y plan de mantenimiento de ese niño. Esto es una secuencia de los teóricos anteriores que ya vieron todo lo que es historia clínica, hoy dieron manejo de la conducta de ese niño que va a ingresar. Recordemos que ese paciente es un todo, no es solamente una boca en un niño pequeño. Entonces, siguiendo con la secuencia, vamos a ir viendo partes que corresponden a nuestra historia clínica para llevar a cabo una personalización, es decir, para personalizar a su paciente en forma general. Y que vamos a diseñar un plan preventivo básico, es decir, vamos a prevenir una enfermedad, a tratar las enfermedades que se vean y a mantener en salud. ¿Sí? ¿Alguien me habló? Pongan en silencio, no. chicos. Está cuando entran, cuando ingresan, hace ruidito, pero no le pude. Al sacar eso, quedamos todos sin audio, así que no. En silencio, quedamos todos. Sí. Fíjate, Clau, que ahí abajo para presentar se ve. No está presentado todavía. La ¿No se copita. ve? Se ve, pero no todo completa la pantalla. Abajo en la copita, ponerle para presentar. Por ejemplo, iniciar presentación. Ahí. Ahí, señora. Bueno. Creo. No sé, acá no se ve. Chicos, ¿algunos ven? Doctora, sí se ve, pero no se ve completo. No. A mí me muestra la pantalla completa, por eso. Deja de compartir. Sí. Y pone compartir pantalla, no ventana. Ahí. A ver. Ahora. Bueno, y ahora anda a ver si abajo vos ves Yo veo todo yo veo todo ya mi pantalla. Sí, así tiene que ser. ¿Qué ves vos? Toda mi pantalla entera. ¿Con el power? Sí. No. No le ponga a presentar todavía hasta que no comparte. Ahí. Ahí está. Ahora sí. Ahí. Bueno. Entonces, ¿qué debemos saber primeramente para prevenir, para restaurar y para mantener en salud a ese niño y a ese niño que se encuentra en un entorno de padres o tutores a cargo de ese niño? Primero que nada, tenemos que saber qué es una carie dental y cómo se define y qué influye para que se produzca una carie dental. Entonces, como todo definición de caries dental, sabemos que es una enfermedad de naturaleza infecciosa, que resulta la interacción de varios factores en la cual van a producir la pérdida de la sustancia orgánica de ese tejido dental. Pero como dice la definición, deben influir todos esos factores, deben estar a la vez para que se produzcan las caries. Dentro de esos factores tenemos el factor microbiota, que son las bacterias, el huésped, el sustrato, que va a ser nuestra dieta, y el tiempo. A partir de esto tenemos que ver cómo vamos a intervenir en esos factores para retardar o intervenir en la caries dental de un paciente. Esperen que no me pasa. Bueno, en nuestros pacientes pediátricos, como les decía, el control de la placa bacteriana
y la dieta de ese niño va a estar dado por el padre o tutor que esté a cargo de ese niño. Pero no solamente el odontólogo va a tener como objetivo educar y motivar, a esa comunidad en la cual vive ese niño. Aparte de ejercer acciones rehabilitando, tenemos que mantener en salud a ese niño. Como le dije, dentro de los factores que influyen para que se produzca la caries, tenemos la microbiota. Entonces, ¿de dónde salen esos microorganismos que van adquiriendo nuestro niño? Tenemos que saber que el niño, en la panza de la mamá, tiene una cavidad aséptica, es decir, que no tiene microorganismos, y lo va adquiriendo en el momento de nacer. Es decir, que si el niño nace por parto natural, ese niño va adquiriendo la flora bacteriana del canal del parto de la mamá. Si nace por una cesárea, ese niño va a salir y por el medio ambiente va a ir adquiriendo esos microorganismos. Sale y se le dan a la mamá. ¿Y qué hace lo primero la mamá? Es besarlo. Entonces, va ese niño a su casa y la familia que hace al recibir al niño lo besa. O tenemos en estos casos muchas veces son cuidados por niñeras. También son besados por ese entorno familiar. Entonces, ese niño va adquiriendo microbiotas del medio que lo rodea. Dentro de la microbiota de la cavidad bucal, tenemos que tener en cuenta los colonizadores y los cariogénicos. Los colonizadores iniciales vamos a tener a los Streptococcus mutans, Salivarius, Mitis, Oralis y la colonización de Streptococcus mutans, que es por la primera línea de microorganismos cariogénicos. Y que tenemos que tener en cuenta el periodo de ventana o de infectividad que se da en los niños en los 19 a 31 meses de edad. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que tratar de retardar esa infección por esos microorganismos que son cariogénicos en este periodo, es decir, que pase ese periodo de ventana o de infectividad. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Educando a nuestros padres o tutores para retardar la contaminación de la cavidad bucal de ese bebé. Una de las medidas preventivas es tratando la salud de la madre o del entorno familiar para evitar o disminuir ese contagio de esa microflora cariogénica. ¿Qué indicaciones podemos dar a los padres o al que esté a cargo de ese niño? Es que no lo besen en la boca, que no prueben la comida con la misma cuchara, que no soplen los alimentos para enfriarlos, no succionar el chupete antes de darle al bebé o la tetina de la mamadera, que es algo muy común, que se le cae el piso y meten en la boca a los padres para limpiarlo, creyendo que es más aséptico su boca que el piso. Dentro de los factores de la microflora vamos a tener el control de la placa bacteriana. Recordemos que la placa bacteriana se va a formar luego del cepillado, se forma la película adquirida y esa película adquirida va madurando y se va transformando en una placa bacteriana. ¿Qué vamos a hacer para controlar esa placa bacteriana? Vamos a motivar a nuestro niño y a su entorno familiar para mantenerlos en hábitos adecuados. ¿Y cómo vamos a hacer esa mantención y remoción de placa bacteriana? Mediante una técnica de higiene bucal. ¿Y cómo vamos a motivar nosotros en la clínica de ese niño? Vamos a utilizar sustancias reveladoras de placa. Estas sustancias reveladoras de placa se van a presentar comercialmente
en soluciones y en comprimidos. Soluciones vamos a utilizar en niños pequeños, menores de 5 años, con colores claros que no asusten al niño, y en comprimido a niños escolares mayores de 6 años, que podemos utilizar el color verde, azul, rojo, y que esta sustancia nos va a permitir enseñar y motivar a ese niño la técnica de cepillado de acuerdo a su edad y motricidad. Dentro de la clasificación del control de la placa bacteriana vamos a tener los métodos mecánicos y químicos. Dentro de los mecánicos está dado a través del cepillo dental. Nuestro cepillo dental puede ser manual y mecánico, teniendo en cuenta la higiene bucal del niño según la erupción y edad del niño. Vamos a utilizar diferentes utensilios para la higiene bucal. En un bebé sin diente, vamos a enseñarle a la mamá a utilizar una gasita y con agua limpiar los rodetes de los maxilares. Siempre dando consejo de que sea muy suavecito y que no lastimen la mucosa del niño, porque pueden producir úlceras en ese tejido blando. Cuando erupcionan los primeros dientes, durante los 6 meses de vida del bebé, vamos a recomendarle el uso del dedal, que es un dedal de silicona, la cual se coloca en el dedo índice, y las cerdas son de silicona, como dice el nombre, con agua. Luego, cuando erupcionan los primeros molares, vamos a recomendar que pase del dedal a un cepillo dental con pastas dentales con flúor, y cuando tiene una erupción completa sigue con el cepillo y pasta dental. ¿Qué técnica de cepillado vamos a enseñar? Va a depender de la edad y la coordinación motora de ese niño. Cada técnica está acorde a la edad y tiene un fundamento específico. Tenemos la técnica de Starkey, la técnica horizontal de Fones y la técnica de Bass. Dentro de la técnica de Starkey, esta se deberá realizar por el encargado del niño, es decir, el papá o tutor legal que se encuentra a cargo de ese bebé. Está indicado en niños de 6 meses a 2 años, en el cual se va a colocar al niño de espalda al padre y apoyándolo sobre el pecho o sus piernas. Con la mano contraria al cepillo se le va a abrir la boca y va a realizar movimientos horizontales, tanto a boca abierta como a boca cerrada, teniendo en cuenta los sectores derecho anterior e izquierdo. ¿Sí? Luego tenemos la técnica horizontal, en la cual va a estar indicada en niños de 3 a 5 años. Esta puede ser realizada por el niño, pero siempre debe estar repasada y supervisada por el padre o tutor legal de ese niño. Los movimientos van a ser horizontales antero-posterior, primero con los dientes en oclusión, por las caras vestibulares en los 3 sectores, nuevamente derecho, anterior e izquierdo, y luego a boca abierta en las caras oclusales, palatino y lingual en los 3 sectores, derecho, anterior e izquierdo. Luego pasamos a la técnica circular de Fones, en la cual va a estar indicado en niños de 6 a 8 años. Ya va a presentar una mayor destreza motora, lo realiza el niño. Estos van a ser movimientos circulares, amplios, y se realiza en esta edad debido a que hay un recambio de piezas dentarias y va a empezar una dentición mixta en la cual va a haber
inflamación de las encías por el recambio. Primero se va a hacer oclusión, por vestibular en las 3 zonas, derecho, anterior e izquierdo, con movimientos circulares que deben abarcar ambas arcadas y se debe realizar 10 círculos cada vez en cada zona y así ir avanzando. Luego a boca abierta con movimientos anteros-posterior, enoclusal, palatino y lingual en las 3 zonas, derecho, anterior e izquierdo. Luego, cuando el niño crece más, a partir de los 9 años, vamos a enseñar la técnica de Bass, en el cual va a depender de que el niño tenga una madurez psicomotriz y destreza manual para enseñar esta técnica debido a la posición del cepillo dental y los movimientos. Se va a dividir en zonas para los maxilares, 6 zonas para el maxilar superior y 5 zonas para el maxilar inferior. La colocación del cepillo va a estar a 45 grados en la unión entre el diente y la encía, la cual se van a hacer movimientos vibratorios en sentido antero-posterior sin cambiar la posición del cepillo. ¿Cómo vamos a enseñar la dosificación de la pasta dental según la edad del niño? Actualmente se puede aconsejar que se utilice la misma pasta dental para toda la familia, siempre y cuando sea dosificado al niño esa pasta dental. Las pastas dentales actuales vienen de 1000 a 1500 partes por millón, tanto las pastas de niños como las de adultos. Lo que vamos a tener en cuenta es la cantidad en la cual se le va a colocar a ese niño. En un niño de 1 año se va a recomendar medio grano de arroz. Entre los 2 y los 3 años va a ser el tamaño de 1 grano de arroz. Entre 3 y 4 años el tamaño va a ser de una lenteja. Cuando ese niño tiene entre 5 y 6 años hacia adelante, va a ser el tamaño de una arveja. ¿Sí? Siempre hay que recomendar que el padre o tutor sea el que dosifique la pasta dental y no el niño. Dentro del control de la placa bacteriana tenemos el método físico y químico. El químico va a estar dado por la clorhexidina, que va a ser como coayudante del control mecánico de la placa bacteriana y tiene indicaciones específicas. Va a estar indicado en aquellos pacientes que pueden salivar y presentan alto riesgo y actividad de caries. Y en aquellos casos donde los pacientes no pueden realizar una higiene mecánica, por ejemplo, los niños que están, o pacientes en general que están hospitalizados y no le pueden hacer una correcta higiene, es decir, llevarlo al baño y cepillarlo con pasta dental. Se va a utilizar un cepillo, pero se va a pasar con la clorhexidina. ¿Cuál es la desventaja del uso de la clorhexidina? Que no se puede utilizar por tiempo prolongado, porque puede provocar alteración del gusto, manchas en las piezas dentarias, hay descamación de la mucosa, aumenta el cálculo y su uso es limitado, hasta 15 días como máximo. Estos se van a presentar comercialmente en solución, en gel y en barniz. Las soluciones en concentraciones bajas tenemos al 0,1, al 0,12 y al 0,2%. En geles, que hay mayor proporción y concentración, sí. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Por qué aumenta el cálculo
con el uso de clorhexidina? Por el uso prolongado, esto hace que en estos casos nos es habitual de que toda la población utilice. Entonces, como no hay una mayor salivación, hace que forme una película y siga acumulando comida si vos no te cepillas. ¿Se entiende? Sí, muchas No, gracias. sí. Bueno, no quedó, me parece muy contento. Bueno, estaba diciendo que hay geles de mayor concentración, el 1% y el 5%, y vernices que vienen en presentaciones del 1 al 10%. ¿Cómo se va a administrar? Esto va a depender del riesgo y de la actividad de la caries, de enfermedad, el tipo de paciente, la edad, la conducta física y mental y la práctica del profesional. Se puede dar en forma de buches de 30 segundos, es decir, dosificados una vez a la mañana y una por la noche durante 8 días, o un buche diario por 15 noches durante 15 días. Si se utiliza en pasta dentíficos o en gel de 0,5 a 1%, vimos que era de mayor concentración, hacer por la noche una vez por 15 días. Si son barnices al 1%, va a ser de una única aplicación cada 3 meses o 6 meses. Acá entramos en otro factor que influye para la formación de nuestra caries dental, que era el sustrato. El sustrato va a tener que ver con el control de la dieta de este niño. ¿Cómo vamos a tener el control de la dieta de nuestro niño? A través de la historia clínica. Vamos a hacer un interrogatorio a nuestro padre o tutor, viendo qué come ese niño y cuáles son los momentos de ingesta, el tipo, la cantidad y calidad, tiempo que ese niño consume alimentos. Nosotros vamos a ver esos hábitos nutricionales que tiene esa familia en general, porque no solamente el niño, recordemos que está a cargo de un adulto en el cual vive en una familia y esa familia forma una comunidad. El odontólogo no es nutricionista, sino va a aconsejar sobre la dieta del niño a ese padre, para que haya cambios de hábitos saludables, donde tenemos la escala de peligrosidad de los alimentos, que va a estar dado por el tipo, la oportunidad y la frecuencia de los alimentos. Sabemos que el tipo de alimentos, tenemos los sólidos, pegajosos, sólidos no pegajosos y líquidos. ¿Por qué nos importa esto? Porque cuanto mayor tiempo se encuentra adherido a la superficie del diente, mayor va a ser nuestro riesgo de que se produzca una caries. ¿Qué influye la oportunidad? Es durante las comidas o antes de dormir, es mayor el riesgo que durante las comidas. ¿Qué quiere decir esto? Que durante las comidas, entre las comidas, el niño por lo general come un caramelito a una hora, a la media hora vuelve a comer, a la otra media vuelve a comer otra cosa. Esto hace que mantenga un pH crítico de 5,5 y no deja que la capacidad buffer de la salida aumente ese pH y neutralice, sino mantiene en un pH crítico ácido toda la cavidad bucal e ayuda a la formación de caries. Sabemos que durante las comidas hay mayor salivación, entonces hace que
la saliva esté barriendo constantemente los alimentos que entre las comidas. Y durante la noche no hay movimientos de la cavidad bucal, entonces no hay producción de saliva, está detenida nuestra cavidad bucal y no hay ese mantenimiento de la saliva en su función de buffer, de barredora, hace que se concentre y esté mayor tiempo adherido ese alimento fermentable o acidógeno. Y la frecuencia va a tener cuánta frecuentemente consume, es decir, si consume menos de 3 veces al día, si entre 3 a 6 veces o más de 6 veces, lo que va a hacer que ese consumo de alimentos cariogénicos o fermentables esté manteniendo un pH crítico, es decir, no deja a que la propiedad buffer de la saliva vuelva a un pH normal de 7, neutralice eso. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? En la clínica vamos a pedir el registro de dieta de los 7 días. Van a hacer un cuadrito, ya sea a mano o a computadora, el registro de 7 días, donde van a colocar los 7 días de la semana y van a poner desayuno, merienda, media mañana, almuerzo, media tarde, merienda, cena, antes de acostarse, otros momentos. Le van a dar un viernes y el siguiente viernes tiene que traer el papá para ver qué es lo que consume ese niño durante una semana normal. Ustedes le van a explicar que deben colocar. Si desayuna, ¿qué desayuna? Un mate cocido con 3 cucharitas de azúcar, una tostada o un pan. A media mañana come una tostada o 5 galletitas. Comen en el almuerzo, si toma gaseosa, no, sí, a media tarde, si come antes de algo de merienda, qué merienda, cuántas cucharitas de azúcar, qué cena, si se va antes de acostarse, come algo o comió algo, y si luego se cepilla los dientes o se va con los dientes sucios a dormir. Es el registro de dieta, en la cual va a ayudar a nosotros a personalizar a nuestro paciente, donde nos va a dar cuántos momentos de azúcares tiene ese niño. Una vez obtenido ese registro que nos trae el papá, vamos a analizar el consumo de alimentos de sacarosa, tipo, frecuencia y oportunidad del consumo de ese niño. Vamos a valorizar y a personalizar según el riesgo de enfermedad de nuestro paciente, donde vamos a tener un riesgo leve, moderado y severo, según va a depender del tipo, la oportunidad y frecuencia de esos consumos que tiene ese niño. Si consume azúcares sólidos, azúcares en solución, con las comidas y menos de 3 momentos va a ser un riesgo leve. Si tiene un riesgo moderado, si tiene consumo de alimentos pegajosos y entre las comidas, entre 3 y 6 momentos, y un riesgo severo en aquellos casos que haya mucho consumo de alimentos sólidos pegajosos entre la comida o antes de dormir y más de 6 momentos de azúcares. Una vez obtenido nuestro registro, vamos a hablar con los papás para ver y aconsejar de que haya un cambio de hábito en la alimentación de ese niño, donde vaya sustituyendo el consumo de golosinas por más frutas,
ese consumo de hidrato de carbono, sea por más frutas, verduras, que no consuma tantas gaseosas o jugos y que consuma más agua, siempre dándole la explicación por qué es mejor o cuándo aconsejar que dé dulces a su niño. Bueno, acá nos vamos a detener así, stop. ¿Qué vamos a hacer nosotros hasta este momento en la clínica? Como le dije, que es una secuencia de pasos que debemos realizar a partir de nuestra historia clínica. ¿Qué vamos a hacer? La historia clínica, empezamos con los índices, el índice dentario, el ontograma, vamos a hacer los estudios radiográficos, dependiendo el caso clínico, es decir, su paciente, se va a determinar qué tipo de radiografías vamos a hacer. Una vez que tenemos hasta aquí, vamos a empezar con el plan de tratamiento, nuestro plan preventivo básico, nuestro plan rehabilitador y de mantenimiento de salud de ese paciente ya personalizado. Pero tuvimos que recoger todos los datos necesarios para llevar a cabo la personalización de nuestro paciente a través de nuestra historia clínica. Dentro de nuestro plan de tratamiento, dentro de nuestro plan preventivo básico está la inactivación, que vamos a hacer antes de tomar una impresión, que vamos a hacer para obtener los modelos de estudio de nuestros pacientes. Debemos inactivar antes de realizar las prevenciones, debido a que estos caries abiertas pueden actuar como medios retentivos y alterar nuestras impresiones, que al retirar nuestra cubeta puede salir rotas en las zonas que se produjo las retenciones. Por eso está la inactivación antes de las impresiones. Después de las impresiones, ¿qué vamos a hacer? Va a ser el flúor y los selladores. ¿Se va entendiendo cómo va la secuencia unida todo con todos los temas? Sí, ¿Un pero un no? se va entendiendo. Sí, profe, y en el caso de que tengamos que hacer una biopulpectomía y haya una caries, No vas a hacer lo primero una biopulpectomía, excepto que tenga una urgencia por dolor. Si no, no vas a hacer como primer paso una pulpectomía. claro, por eso en ese caso igual se toma la impresión. ¿Sí? Recordad que primero estamos haciendo nuestro plan preventivo básico y una vez que entremos al plan rehabilitador, vos vas a hacer tu plan para rehabilitar a ese paciente y en ese plan va a estar tu tratamiento pulpar. Pero siempre empezamos de lo básico a lo complicado en el niño. Al menos que tenga una urgencia, vos no vas a hacer una pulpa antes. ¿Sí? ¿Se entiende? No sé quién me... Sí, primero tenemos que hacer toda nuestra historia clínica. Índice, ontograma, estudio radiográfico, nuestro plan preventivo, nuestro plan rehabilitador y mantenimiento. Dentro de nuestro plan preventivo básico está el control de la infección, que es la inactivación. Ya vamos a ver qué es la inactivación y cuándo está indicado realizar una inactivación. Esta es una secuencia para que, ¿qué vamos a hacer durante la clínica? Llevando una secuencia también del tema que estamos dando. ¿Sí? Después de las impresiones, recién hacemos nuestro flúor y nuestros selladores, que eso va a entrar todo nuestro plan preventivo básico. ¿Qué es nuestro plan preventivo? Vamos a prevenir y actuar sobre nuestro paciente en particular que tuvimos que personalizar anteriormente. En su historia clínica van a encontrar este cuadrito
donde van a tener las acciones que pueden ser un paciente de bajo riesgo o de alto riesgo y actividad. Pero como le decía anteriormente, tiene que estar completa nuestra historia clínica para obtener estos datos y nosotros ir haciendo nuestro plan de prevención. Dentro del control de placa, como ya vimos anteriormente, va a ser a través de la técnica de cepillado. Dentro del control de placa vamos a poner cuánto es el porcentaje que nos dio nuestro índice de O'Leary y de Lowe. La técnica de cepillado, de acuerdo a la edad que le vamos a enseñar a ese niño, se coloca en el cuadrito correspondiente según el tipo de paciente. Dentro del control de la infección entran las inactivaciones. En el paciente que es de bajo riesgo no va a tener cavidades abiertas. En cambio, un paciente de alto riesgo y actividad puede presentar cavidades abiertas en la cual se hace inactivación de esas piezas dentarias para luego decidir el material de restauración. La inactivación es un tratamiento intermedio para luego hacer una restauración definitiva. Dentro de las otras acciones tenemos el control de la dieta, que tuvimos que pedir el plan de los 7 días al papá y al tutor para ver cuántos momentos de azúcares tiene el niño y se coloca plan de los 7 días y las acciones que nosotros vamos a aconsejar a ese papá o tutor para modificar la conducta en la alimentación de ese niño. Dentro del refuerzo del huésped, que va a ser nuestras piezas dentarias, va a ser topicación con flúor, que también va a depender, según la edad del niño, el tipo de flúor y técnica que vamos a emplear. Dentro del control del medio ecológico van a estar los selladores de fosas y fisuras, en cual en un paciente de bajo riesgo debe poseer 2 o menos de 2 surcos profundos y en el paciente de alto riesgo pueden poseer más de 2 surcos profundos. Acá le puse un ejemplo, en este caso, en un paciente de alto riesgo y actividad, cómo vamos a completar nosotros la historia clínica. Dentro de las acciones, el control de la placa, cuánto nos dio el índice de O'Leary, cuánto nos dio el índice de Lowe y qué técnica le vamos a enseñar a ese niño según su edad y madurez psicomotriz. Por ejemplo, es a partir de los 6, la técnica circular de Fones. Dentro del control de la infección, le puse como ejemplo inactivación de las piezas dentarias 55,54. Dentro del control de la dieta, ¿qué consejo le vamos a dar según nuestro plan de 7 días? Vamos a hacer un análisis de ese control de dieta, poner que consuma más frutas y verduras, sustituir el azúcar de mesa por edulcorante, sustituir el consumo de gaseosas por agua, llevar una alimentación más variada con mayor consumo de verdura. Recuerden que nosotros no somos nutricionistas, sino odontólogos que estamos tratando de cambiar un hábito más saludable. Nada más se aconseja. ¿Sí? Dentro del refuerzo del huésped como acción, en este niño, por ejemplo, le puse topicación con flúor de Vanish, de Silano, al 0,1% de pH 7 en niños de menores de 6 años.
Ya vamos a ver en el próximo teórico todo lo que es flúor y selladores, su indicación según la edad del niño y la personalización de este niño. Siguiendo con las acciones, el control del medio ecológico, van a ser los selladores. Ustedes deberán colocar qué pieza dentaria van a sellar, por ejemplo, selladores de fosas y fisuras en la pieza dentaria número 16, 26, 36 y 46. ¿Se entiende más o menos hasta acá cómo se completa el plan preventivo? ¿Sí o no? Sí, doctora, se entiende. Sí, doc. Contésteme porque yo no le estoy viendo y veo solamente mi pantalla y no le veo a nadie. Sí, doctora, se entiende. Bueno. Esto es complicado, así que si tienen dudas, pregunten. Van entendiendo cómo un tema se va uniendo con el otro tema, ¿sí? Bueno, Doctora, sí, tengo una pregunta con respecto al estudio radiográfico. Por ejemplo, sí. para hacer el plan de tratamiento, sería importante, o sea, yo pregunto si en algunos pacientes o en otros no, pedirle una panorámica o basta con las periapicales. Sí, se Le pide pedimos. dependiendo la edad del niño, están indicados diferentes radiografías. Una Pero, por ejemplo, panorámica vas a pedir a partir de los 6 años. ujú. Y en Pero medio por de la ejemplo, panorámica vas a hacer una una Bywin y oclusales. claro, a lo que yo voy, por ejemplo, los pacientes que vamos a atender, les decimos a los padres que, obviamente según la edad, que puedan sacar una panorámica o va a ser, si va a ser un paciente integral solamente, o sea, un paciente que le vamos a hacer varias cosas. No a todos los pacientes, eso quiero preguntar. Y según el caso que lo requiera. Mm, Bueno, Depende tu docente en realidad si te va a pedir como diagnóstico la radiografía. En muchos claro, casos, para hacer tu plan de rehabilitación, sí necesitas por lo menos periapicales en ciertas piezas dentarias para definir qué tipo de tratamiento vas a realizar. claro, por ejemplo, en una pulpectomía sé que hay que tener cuidado con los gérmenes, por ejemplo. Hay que No poder en verlo una bien. pulpectomía, sino en una extracción dentaria vas a tener en Ah, cuenta claro, el claro, germen. claro, claro. Sí, también, sí. Gracias. Pero en nosotros, en el niño adolescente que se le pidió, se le va a pedir la radiografía panorámica y creo que una teleradiografía, por ejemplo, para Ah, bien. estudiar toda la parte radiográfica de ese niño. Ujú. Sí, eso Igual quería. para nuestro plan de rehabilitación, en algunos casos, para definir el tipo de tratamiento, tenemos que tener una radiografía, digamos, ya sea una Bywin para ver las caries interproximales o Sí. una panorámica según el caso que lo requiera. Ah, ¿Sí? bien. Sí, muchas gracias. Recuerden que es uno de los factores que nos va a dar la radiografía, la personalización de nuestro paciente. Es uno de los recursos diagnósticos. ¿Se escucha? Sí, gracias, doctora. Ah, Doctora, ¿se escucha? bueno. Vamos al control de la infección, que le estaba hablando que se realiza el control de la infección, las inactivaciones. Dentro del control de las infecciones tenemos la inactivación. ¿Qué es la inactivación? Primero, es un recurso para disminuir la infección de la cavidad bucal a niveles aceptables y es aplicable en todos los pacientes, especialmente en aquellos pacientes con gran actividad de caries.
Esta técnica es una técnica operatoria, la cual va a ser manual, es decir, vamos a extirpar el tejido dentario manualmente porque no vamos a utilizar micromotor ni turbinas en estos casos. Vamos a utilizar excavadores o cucharillas afiladas para la remoción del tejido cariado, y el objetivo que tiene la inactivación va a ser bajar los niveles de infección y actividad de la enfermedad, disminuyendo así la flora cariogénica para llevar a niveles compatibles con salud. Pero también tiene indicaciones en las cuales podemos realizar y no podemos realizar esa inactivación. Va a estar indicado en caries amelodentrinarias, abiertas, activas, que no son penetrantes. ¿Cómo vamos a ver si es penetrante? A través de una radiografía. Si hay ausencia, tiene que estar ausente el dolor, la fístula y la movilidad, porque si no ya va a ser una contraindicación. La corona de la pieza dentaria no debe presentar cambios de color en toda su extensión, y donde va a estar contraindicada en caries que vienen sensibles por largo tiempo, es decir, que tiene dolor de larga data, caries profundas con compromiso pulpar, y en caries inaccesibles, es decir, que si tienen un surco con caries, no van a ir a abrir esa caries para inactivar, ¿sí? Y debe estar ausente el dolor, fístula y movilidad. Le puse unas fotitos, ¿cuáles son las indicadas? ¿Dónde está indicada nuestra inactivación de piezas dentarias? Si tenemos una mancha blanca, no vamos a hacer una inactivación de caries. El claro ejemplo que le puse es en la figura izquierda, para mí, izquierda inferior, donde la cavidad está abierto, es una caries abierta, amelodentinaria, no tiene coloración su corona, no hay patologías a nivel periapical, y se puede realizar fácilmente con cucharillas y excavadores la eliminación del tejido cariado. Pueden mirar en la figura superior derecha de la pantalla, en la cual tenemos una pieza dentaria 36 y 46 que se puede hacer una inactivación, que también es una cavidad abierta, activa, amelodentinaria. En la pieza dentaria 75 son surcos con caries apenas abiertas que no van a ir a abrir con una turbina para hacer la inactivación. En la pieza dentaria 84 sí pueden hacer una pieza dentaria, una inactivación, porque se puede ver abierta. No sé si se ve el pulsor que estoy marcando. Ahora se ve. ¿Sí? Sí, se ve. Bueno, donde estoy marcando es la 84. En esa pieza dentaria sí pueden hacer una inactivación. Bien, es abierta, activa, amelodentinaria. En la pieza dentaria 85 ya ven el cambio de coloración, hay destrucción de la corona dentinaria, de la corona dentaria, es una carie penetrante, la cual no van a ir a hacer una inactivación, está contraindicado. La 46, la 36 y 84, en este caso, podemos inactivar. En la figura inferior derecha podemos ver que hay cambios de coloraciones en la pieza 54, 55 y 54, que hay destrucción de la corona dentaria. Hay resto radicular en la cual tampoco vamos a inactivar. ¿Cómo?
En la pieza dentaria 64 tiene un proceso periapical, es decir, una fístula. Tampoco está indicada en todo este maxilar hacer una inactivación de caries. ¿Qué materiales vamos a utilizar para la inactivación de caries? Rollos de algodón, el eyector para hacer nuestro aislamiento, excavadores, afilados o cucharillas, una loseta de vidrio y una espátula de cemento. ¿Qué materiales vamos a utilizar para llevar a cabo una inactivación? Por excelencia, utilizamos el óxido de zinc eugenol reforzado. Por favor, apréndanse que el OSER es la marca comercial que vende el material de restauración, que es el óxido de zinc eugenol reforzados. Entonces, cuando a ustedes se les pregunta qué material utilizan, óxido de zinc eugenol reforzado, no OSER. OSER es la marca comercial que vende ese material. Después tenemos el óxido de zinc eugenol puro y el ionómero vitrio que podemos utilizar para hacer nuestra inactivación. Estos materiales son materiales intermedios, que quiere decir que van a ser entre el material definitivo que van a colocar y luego van a cambiar por un material definitivo. ¿Qué vamos a hacer nosotros en la clínica? El manejo clínico. Vamos a motivar a nuestros niños con la técnica de la conducta, que va a ser el más utilizado en ontopediatría, es decir, mostrar y hacer. Vamos a motivar a ese niño contándole con palabras sencillas qué se le va a hacer, se le va a mostrar el instrumental, con qué le vamos a hacer y luego por último se hace. Una vez que motivamos a ese niño, vamos a llevar a cabo una higiene a través del cepillado mecánico, vamos a hacer un aislamiento relativo con eyector y algodón. Luego vamos a eliminar propiamente dicha la caries con excavadores filosos desde la pared hacia el centro, es decir, en forma centrípeta, donde se va a eliminar la dentina reblandecida, la parte necrótica y infectada de nuestro tejido dentario, la cual van a ver que cuando están sacando esa dentina va a haber una resistencia o puede sentir el niño cierta sensibilidad donde le está dando la pauta que es hasta ahí nada más y se lleva a cabo el siguiente paso donde vamos a hacer la limpieza con agua, limpiamos, lavamos y secamos la cavidad y nos vamos a preparar nuestro material, donde vamos a hacer la manipulación del óxido de zinc eugenol reforzado, en la cual va a tener una consistencia de masilla, la cual cuando estamos espatulando vamos a saber que está ese material porque se levanta totalmente de la loseta y tiene una consistencia de masilla, es decir, se va a hacer todo una sola cosita, no sé cómo decirle. Se levanta totalmente el material cuando están espatulando. No queda en forma de chicle ni de otra forma, sino de masilla, duro. Se levanta totalmente con la espátula el material. Y eso nos está dando la pauta que el material está bien manipulado y podemos llevar a la cavidad bucal de nuestro niño. Hacemos la obturación de la cavidad, llevamos, compactamos bien. Una vez que secó, hacemos el control de la oclusión y qué indicaciones le vamos a dar al papá o al tutor, que el niño no debe comer nada por 10 minutos.
¿Qué tenemos que tener en cuenta en la inactivación con la protección indirecta? Que hay diferencias abismales de ambos tratamientos. La inactivación podemos hacer en toda la boca de un niño o un paciente. La protección indirecta, vamos a proteger una sola pieza dentaria, en la cual en la inactivación podemos hacer con el aislamiento relativo, y en una protección indirecta tiene que ser sí o sí con aislamiento absoluto. Dentro de la inactivación, ¿para qué se va a hacer? Es para controlar la infección y bajar los niveles de microorganismos. En cambio, la función principal de la protección indirecta va a ser evitar exponer a la pulpa y formar dentina esclerótica o reparativa para tratar de que esa pieza dentaria se repare y podamos llevar a cabo una restauración definitiva. Estamos protegiendo a esa pulpa para que siga en vitalidad. Luego entramos a lo que es plan rehabilitador, según el riesgo y la actividad de nuestro niño. Como hoy está hablando con su compañera que me preguntó, vamos a tener la resolución de urgencia. Si esto lo hubiera, va a ser lo primero que vamos a hacer. Es decir, si el niño viene con mucho dolor, vamos a resolver la urgencia de ese niño. Si no, vamos a hacer las operatorias. En la historia clínica van a ver que hay una secuencia de ítems en la cual está la resolución de urgencias, operatorias, endodoncia, prótesis, cirugía y derivaciones. ¿Sí? En nuestro plan rehabilitador vamos a planear qué vamos a hacer en ese paciente según las necesidades que tenga. Tuvimos que personalizar a nuestro paciente, hacer toda nuestra historia completa antes de llegar a nuestro plan rehabilitador, que es la última parte de la historia clínica. Ahí vamos a planear cómo vamos a rehabilitar a nuestro paciente. Si nuestro paciente tenía una caries oclusal en la pieza dentaria 55, vamos a poner, como le puse ahí el ejemplo, pieza dentaria 55 y cara vamos a restaurar y con qué material vamos a restaurar. Pieza dentaria 55, oclusal con pose. En el caso de la pieza dentaria 54 que le puse yo, tenía una caries compuesta compleja mesiocluso-distal. Vamos a hacer con AM, que es amalgama, por ejemplo. O si vamos a restaurar con un ionómero, se va a poner pieza dentaria 53, vestibular, ionómero. En cambio, en las endodoncias, sacamos nuestra radiografía, si está indicada. Tenemos una caries penetrante que llega a la pulpa y se decide que se va a hacer un tratamiento pulpar. Vamos a colocar pieza dentaria 75 y el tratamiento que va a ser una pulpotomía. Esa pieza dentaria, como lleva un tratamiento pulpar, siempre como material de restaurador permanente, lleva una corona. Entonces, en el ítem de prótesis, vamos a colocar pieza dentaria 75, corona. ¿Sí? Para terminar esa endodoncia, siempre lleva
Una corona como tratamiento final. Dentro de la prótesis también va a ir qué mantenedor de espacio vamos a utilizar para ese paciente. Como va a estar programado en el siguiente ítem, la cirugía de la pieza dentaria 84, podemos utilizar una banda guianza, en la cual vamos a colocar en la parte de prótesis dónde va a llevar la banda y hacia dónde va el lanza. Es decir, va a tener un mantenedor de banda guianza para mantener el espacio de la pieza dentaria 84, que es la cual vamos a hacer una cirugía y mantenemos ese espacio hasta que erupcione la pieza dentaria sucesiva, que va a ser un premolar. Después tenemos el siguiente ítem donde están las derivaciones que podemos derivar a ese paciente, que puede ser al fonoaudiólogo, a la ortopedia funcional o a la ortodoncia. Que también va a depender de nuestro paciente, según el riesgo y actividad y las alteraciones a través de los estudios de la oclusión de nuestro paciente, si éste necesitara ir al fonoaudiólogo, a la ortopedia o la ortodoncia. Entonces, vamos a colocar, se le deriva al niño a la fonoaudiólogo para mejorar el habla, reeducar la posición lingual debido a un hábito. Tienen que explicar por qué derivan a ese niño a tal especialista, a la ortodoncia, porque el niño presenta una clase 3, siempre explicando por qué derivamos a ese niño a tal especialidad para realizar un trabajo integral. Y luego, por último, tenemos el plan de mantenimiento de la salud bucodental, que es el último paso de nuestra historia clínica, que va a depender también del riesgo y de la actividad de ese paciente que personalizamos. Si es un paciente de alto riesgo, se le va a citar cada 3 meses para controles, y si es de bajo riesgo, cada 6 meses para realizar los mismos controles, la cual deben redactar en oración con palabras acorde a un profesional por qué y qué se le va a hacer durante ese mantenimiento a ese paciente. Se le va a citar al paciente cada 3 meses debido a que es un paciente de alto riesgo y actividad de caries, en la cual se le va a realizar los índices de Loe, Zinler, topicación con flúor, control de su dieta, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo mismo se detalla ahí que le van a hacer durante las visitas de mantenimiento. Hasta acá, ¿cómo vamos? Le hago una pregunta, doctora. ¿Por qué se tiene que poner una corona después de una pulpotomía? Porque tenés que tener un sellado hermético de esa cavidad. En la pulpotomía nosotros utilizamos la pulpo como material de relleno de la cavidad coronaria, porque la pulpo solamente vas a tocar la pulpa cameral, vas a sellar los cuernos pulpares, vas a colocar un óxido de zinc eugenol puro y luego el óxido de zinc reforzado, en la cual es un material que dijimos intermedio, que tiene una duración de 6 meses aproximadamente y se va desgastando. Entonces, si vos hiciste un tratamiento pulpar, vos tenés que lograr un sellado hermético y el mayor tiempo posible en boca de esa pieza dentaria. Y lo vas a lograr a través de una corona de metal, en este caso en niños. Te va a dar un cierre hermético.
para que no haya filtraciones a cortos plazos, ¿sí? Sí, doctora, gracias. Siempre es teniendo en cuenta el material. Acuérdate que vos terminaste con un óxido de cianuro reforzado y tiene una durabilidad de 6 meses en la cual se desgasta. Y vos lo que hiciste es un tratamiento pulpar para preservar esa pieza dentaria que tenía una caries penetrante. Entonces vos lo lográs con una corona, un sellado hermético y haces que tenga mayor durabilidad de tu tratamiento. Bueno, ya salgo. Como último, la próxima teórico van a dar todo lo que es selladores y flúor que nos falta para terminar nuestra historia clínica. ¿Sí? Ahora voy a dejar de compartir. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Hasta acá. Doctora, ¿Algo que no haya entendido? ¿Sí? ¿Te escucho? una vez que hacemos la pulpotomía, ahí se toma la impresión para hacer la corona o no. No, puedes tomar antes si querés. Ya traes la coronita. Eso se compra en las casas dentales, las coronitas. Puedes tomar una impresión parcial de la zona donde vas a hacer tu tratamiento pulpar y ya traer el día que vas a hacer tu pulpotomía, tu tratamiento pulpar. Otra pregunta con respecto a plan preventivo, plan rehabilitador, cómo vamos a completar la historia clínica. ¿Nada? Pero qué capo que son todos ustedes. Doctora, en Sí, operatoria utilizamos amalgama entonces, ¿o no? sí, Porque ahí decía que sí. sí. Pueden llegar a utilizar según el caso clínico de su paciente. La amalgama, recuerden que es un material definitivo. O sea, van a haber materiales dentales que todavía se sigue usando, nosotros seguimos usando. No en la mayor proporción como antes se utilizaba, pero en ciertos casos, como nuestros niños que tienen, si tienen mucho riesgo y actividad de caries, nos van a poner un composite que tiene más riesgo de filtración que una amalgama, que tiene mayor durabilidad. Depende de la higiene, de la personalización del paciente, son las elecciones de los materiales de restauración. Bien, Por eso gracias. por eso se hace todo esto para personalizar el tipo de paciente que tenemos sentado en el sillón. Porque no vas a poner restauraciones todo composite si tu paciente tiene mala higiene, no bajan los índices, no hay un cambio de hábito, ¿sí? Entonces vos vas a fracasar a largo tiempo. Y doctora, ¿es realmente recomendable usar amalgama en niños? ¿Sí? Todavía se sigue usando. ¿En las clínicas de la facultad nomás o realmente en todas las clínicas fuera de la facultad? En general se sigue usando. Acá en Latinoamérica todavía se usa la amalgama, no está prohibido. En Brasil está prohibido, doctora. En Argentina se sigue usando. Entonces, Bueno, nosotros usamos, no en la misma proporción, pero sí se sigue usando como método preventivo. Porque es un material que tiene mayor durabilidad y menos filtraciones y fallos que un composite. Todavía no se ha prohibido totalmente la amalgama. Así que todavía se usa.
Nosotros nunca, yo por lo menos hablo por mí, que se utiliza la amalgama en biomateriales que nos muestran cómo se hace y demás. Soy media como complicada con el tema de la amalgama porque nunca hice. ¿Eso nos ayudan ustedes, los docentes en la clínica, cómo ir paso a paso? Sí, Ah, bueno, ayuda. bueno. Ayuda. Tienen que tener los conocimientos nada más para ayudarles. Tienen que estudiar. Ahora seminario es todo cavidades y preparación cavitaria para amalgama. Doctora, Sí. yo tengo una duda con el mantenedor de espacio. ¿Eso lo Sí. hacemos nosotros o se hace con el mecánico o cómo? Lo pueden hacer ustedes, que le ayudan los doctores de ortodoncia, o mandar a un mecánico. Todos los pasos previos se deben hacer en la clínica, por supuesto, porque es parte del práctico. Pero pueden realizar dentro de la clínica el mantenedor de espacio en sí, con los docentes de ortodoncia que le ayudan a hacer, o pagan a un mecánico y traen hecho. Siempre y cuando, dependiendo del tipo de mantenedor, por supuesto. Una banda y ansa es algo que se puede hacer dentro de la clínica, una corona y ansa, un botón de Nance. Si por ahí llevan una placa con tornillo medio, fantoche y todo eso, deben mandar a hacer a un mecánico. Siempre y cuando va a depender de su paciente nada más, del caso clínico que tenga su paciente. Otra pregunta. ¿Buscaron pacientes? ¿Cómo van con el tema de pacientes? Bien, por lo menos, profe. Bueno, Estamos buscando, profe. bueno. Doctora, ¿se le puede mandar fotos de los pacientes que conseguimos? ¿Vos sos mi alumno? Ah, no, no, no. Perdón. No, cada uno se maneja con su Sí. docente, eso. ¿Alguna duda hasta acá del teórico? Si no, nos despedimos y nos vemos el viernes que viene. En realidad, ahora a las 4:30 se abre el seminario. ¿Algo más? Profe, ¿el seminario van a hacer preguntas múltiple choice o cómo? Múltiple choice, verdadero y falso, a completar. ¿Cuántas preguntas son, profe? Y casi 50 son. No, no son 50. Son 10 nada más. Doctora, el primer día ya podemos llevar pacientes para, o sea, para hacer una restauración, por ejemplo, o es solamente para mostrarle a usted. Y vas a empezar a hacer toda tu historia clínica. Hasta que no tengan su historia clínica completa, no, al menos conmigo no empiezan a tocar al niño. Toda historia clínica, la mayoría. Y pueden llevar todos sus pacientes para aceptar el mismo día sus 2 pacientes integrales y su paciente adolescente, ya llevan, entonces se le acepta y van trabajando con todos, es decir, ya se le aceptó a los 3 pacientes, si un día no puede ir su paciente, le llaman al otro y van trabajando con ese y así sucesivamente. Pero tenemos que llevar nuestra secuencia de la clínica que hoy le mostré. Historia clínica, índice, plan, inactivaciones, impresiones, selladores, flúor, ¿sí? Y recién ahí comenzamos a trabajar sobre el niño. Primero tiene que estar la historia completa para ver tu plan preventivo, tu plan rehabilitador y tu plan de mantención. ¿Sí?
Y aparte, falta toda la parte de ortodoncia, que deben tomar las impresiones, el estudio de la oclusión, la radiografía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Traten en los primeros días por lo menos para llevar los pacientes que sean aceptados y después de ahí parten a trabajar. ¿Otra duda? ¿No están ahí hoy, parece? Bueno, entonces nos despedimos y nos vemos el viernes que viene para terminar flúor y selladores y otros teóricos que les faltan. Chao, chicos.